Barreras generacionales y de motivar a los futuros ponentes, ¿verdad? A los estudiantes del instrumento, ¿verdad? De batería, los ejecutantes, ¿no? Faltará más para ser músico, como para todos nosotros, el llegar a un proceso de profesionalizar el asunto del arte. A veces creo que tiene que ver más la intención, las ganas, la disciplina y todo lo que lleva a cualquier disciplina artística, ¿no? En este caso. Y gracias a Janet por la verdad es que ella fue quien realmente organizó y motivó para que se realizara esta muestra. Ahorita vamos a invitar a todas las personas que se pongan de este lado y al maestro Jesús que nos acompañe a hacer el corte de listón. Para quien no lo conocen, él es el maestro Jesús Martínez, que estamos haciendo la apertura de su muestra, La inquietante esperanza de volar, que para mí de inicio el título ya es una pues una invitación a hacer volar la imaginación y a jugar con el imaginario de cada uno de todos ustedes. Antes que nada también quisiera poner el micrófono a mi compañera Cintia Mazariegos, que ella es la que ahorita es encargada de Pozo Galería y que nos va a proponer también una actividad conforme a esta muestra, ¿no? Y así nos vamos a ir. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia, como ya lo dijo Pablo. Yo actualmente estoy como residente aquí en Pozo. Estoy a cargo del laboratorio gráfico. Tenemos un espacio en donde hemos grabado y pues es un gusto recibirlos y que ustedes pues logren ver todo lo que trabajamos en este espacio. Aquí son bienvenidos. Gracias al maestro Jesús Martínez por pues traer su obra acá. Últimamente pues con Pablo nos cuestionábamos acerca de la figura de las galerías, ¿no? Cómo es que las galerías funcionan para la sociedad, porque nos hemos enfrentado a muchas cuestiones como artistas de ver que la gente no viene a las actividades. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas se acerquen a este tipo de espacios y conozcan pues lo que hacemos, ¿no? Y que también tengan ese chance de conocer técnicas y que pues experimenten con las cosas que también tenemos acá. Con la muestra del maestro Jesús Martínez vamos a tener una dinámica en donde vamos a romper esa idea de lo que es una galería, de entrar solamente a observar las piezas del artista. Vamos a tener una dinámica durante las visitas guiadas. Hicimos para esto una publicación que se llama fanzine. Un fanzine es un panfleto. Antiguamente pues se repartían para informar. Entonces eso es este pequeño documento, es una hoja tamaño carta, en donde ustedes pues van a leer acerca del por qué nosotros vamos a hacer esta muestra y esta dinámica acá. Vamos a tener el chance de hacer el recorrido dentro de la galería y que nosotros también podamos ser parte y pues proponer una narrativa. Las obras tienen muchos símbolos, características, hay retratos, hay paisajes, en donde podemos y vamos a tener el chance de imaginar cosas y pues con las obras que están dentro de la galería nosotros también pues aportar y crear. Vamos a crear una narrativa, a escribir microcuentos y después la intención es imprimir pequeños formatos en cómic con la muestra del maestro Jesús Martínez. Así que bienvenidos y pues esperamos que se unan también a las visitas guiadas. Pueden tomar un fanzine que se encuentra por acá, esos son gratis para que ustedes puedan ver cuáles son las fechas de las visitas guiadas. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada quisiera agradecer mucho la invitación en primera instancia que me hizo Janet para poder participar en este evento. A Pablo como dueño del espacio de esta galería, igual ya es segunda vez que estamos aquí, y bueno, a Cintia, que ahora va a ser la encargada de este espacio, pues agradecerles, ¿no?, la oportunidad de poder hacer este tipo de comunicación
Y bueno, yo espero que la obra les guste, yo espero que podamos ser propositivos en el sentido de hacer un trabajo atractivo para que la gente pueda asistir, como dice Cintia, nuevamente a las galerías, a los espacios culturales. Y bueno, vamos a tener la exposición y en un segundo momento vamos a dar un concierto con un cuarteto que tengo, con música que he escrito, el trabajo que realizo como creador es en las artes plásticas y también en la música. Entonces la idea es un poco volver el momento multidisciplinario, es decir, que se vea la obra pictórica y que se escuche la música. Ojalá y que sea del agrado de todos ustedes, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo siempre me cuestiono el uso de las galerías y a veces el fin, los orígenes y las aplicaciones, y creo que el día de hoy y posiblemente ya cambié y mañana voy a cambiar, pero el día de hoy mi propuesta de tener una galería es crear una comunidad entre productores y todo, y para eso pues tenemos a un compañero que sufrió un accidente y estamos vendiendo unos stickers del compañero. Él va a exponer aquí en septiembre y octubre y están a la venta estos stickers para nuestra comunidad, o sea, nuestro pequeño gremio, grande, lo que sea, pues unirnos con un fin, ¿no? de todos apoyarnos. Para mí una galería también es dignificar el oficio del arte, ¿no? De llevarlo a un lugar serio, a un lugar profesional, no descartando lo que no es arte, ni queriendo legitimar qué no es y qué es arte, ¿no? O sea, eso es un trabajo ya más académico e institucional en el cual no me gustaría entrar. Pero mientras nos quedamos con esta iniciativa de poco a poco es crear este proceso, ¿no? Pues de crear comunidad, ¿no? Como lo hace el fútbol, como lo hacen las mayordomías, como lo hace cualquier cosa, ¿no? Crear comunidad, crear propuestas multidisciplinarias y multigeneracionales, ¿no? Con originarios de Tultepec y con quien, ¿no? Porque a veces eso también tiene mucho que ver. Creo que el lenguaje del arte no tiene ninguna patria, no tiene ningún lugar así más que nada, más que el gesto y la expresión. Yo les agradezco a Janet por tu intención, al maestro por acompañarnos, y a todos ustedes. Vamos a dar inicio al corte de listón, y hay quien se acerque con nosotros para los stickers, para el fanzine y para pues un brindis de cortesía, ¿no? Muy buenas noches a todos. Ahí van las fotos, los videos. ¡Bravo! Bienvenidos a la muestra. Ese ahorita, este es lo que puede ser ahorita, pero este es para stickers y fanzine.
Sí. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ir de manera como muy general haciendo algunos comentarios sobre la obra. Y bueno, en la dinámica de si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, aquí la primera pieza que tenemos del lado derecho es una pieza que se llama Persona. ¿Sí? Esa pieza es para mí muy significativa porque representa mucho ciertas búsquedas metafísicas que he tenido. El cine a mí de Bergman me gusta mucho, y cuando vi la película de Persona, justamente del sueco Bergman, me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque nos explica mucho cómo tenemos una estructura mental, emocional y psicológica, pero desde toda la formación social que nos da pues, la religión, la educación, la familia, y eso hace como un contexto, como una especie de cebollas, en donde somos el resultado de todo el entorno en el que estamos. Y para saber quiénes somos realmente tenemos que ir como descubriendo cada una de esas capas. Entonces esta primera pintura refleja un poco esto, ¿no? La idea de la persona, de cómo a veces para saber quién es uno mismo tiene uno que desprenderse de muchas cosas, y a veces incluso es hasta doloroso poder desprendernos de todo esto, ¿no? Después, en la segunda pieza, la segunda pieza se llama Vacío, y también tiene que ver mucho con esta idea de la búsqueda de la personalidad. Ahí ven como el rostro de la persona que ahí aparece es un rostro muy peculiar, porque pareciera entre persona o un animal incluso. ¿Sí? Esto refleja un poco es como continuidad de la primera pintura, en donde a veces por medio del vacío, que puede ser la meditación, que puede ser el introvertirse por medio del arte, nos puede llevar a encontrar realmente cómo somos, más allá de lo que socialmente parecemos. Después esta tercera pieza se llama El sueño terminó. Es una pieza que se dice cuando tuve por ahí alguna situación emocional, sentimental muy fuerte, ese tipo de situaciones donde que termina algo y uno tiene esa idea, ¿no? De que algo ya terminó, de que fue muy bonito, pero que finalmente no era más que un sueño, era pasajero. Después esta pieza es El rebozo. Es una pieza que, pues, el trabajo que hago en general tiene algunas vertientes, por ejemplo, las tradiciones, nuestra mexicanidad, nuestros elementos que más allá del folclore nos dan un reflejo de nuestro entorno. Las lunas, a mí las lunas me gustan mucho, los retratos, la melancolía creo que es el elemento más común que trabajo, la melancolía y el uso de lo cotidiano como algo que tiene su propia belleza y tiene su propio valor. Hay piezas que son como muy sencillas, un poco a manera de minimalismo pictórico. ¿Sí? Bueno, entonces esta pieza del rebozo pues, es parte de esta idea de las tradiciones que tenemos como mexicanos. La que sigue es Desolación. La pintura que realizo generalmente tiene influencia del impresionismo, que es un movimiento que surgió a mediados del 19, y también del expresionismo. Creo que son las corrientes que más me marcaron. Y esta a mí me parece una pieza muy expresionista. El expresionismo ya finalmente va a finales del 19, a principios del 20. De hecho, a Van Gogh se le considera involuntariamente el padre del expresionismo. Entonces, esta pieza ya tiene más ese carácter. El expresionismo es la exaltación y la exageración de la realidad. Es decir, se toman características de algo y se exaltan de manera, ya sea formal, ya sea por medio del color, sea por medio de la línea, ¿no? Entonces, es una pieza, a mí me gusta mucho, es una pieza expresionista.
Después aquella pieza se llama Pedazos de Sol, es una pieza de Flores de Cempasúchil, que generalmente cada año trato de pintar algunas piezas sobre el Día de Muertos. Y bueno, a mí el cempasúchil me gusta mucho, me parece como si fuera mucha luz, mucha energía, mucha fuerza, y se llama como Pedazos de Sol. Después la siguiente pieza se llama Ausencias, una pieza que refleja mucho pues la ausencia que siempre nos marca, a veces nos cicatriza, a veces nos ayuda incluso a veces a mantener el recuerdo de algo. ¿Sí? Esas ausencias son muy directas en esa pintura. Dos columpios en donde no hay nadie, pero alguna vez hubo alguien ahí. Los globos reflejan, en los elementos que trabajo, reflejan las despedidas, el adiós. Van a ver algunas par de pinturas que tienen globos, y para mí el globo refleja justamente el adiós siempre, ¿no? Las despedidas. Después este se llama Paisaje Amarillo, esta pieza que tenemos aquí. A un lado, panes de muerto, unos panes de muerto hechos dentro de un contexto completamente, pues nada realista en el sentido del colorido, porque los colores de los panes de muerto no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, esa era justamente la intención. Y luego, aquí a la izquierda, un bodegón de Día de Muertos, son unas piezas de Flores de Cempasúchil, un pan de muerto. El pan de muerto que hay en Tultepec es una de las tradiciones más importantes que hay, porque el modo en que se hace el pan de muerto en Tultepec casi en ningún lugar lo hace así. Entonces tiene características muy personales el pan de muerto de Tultepec. Luego una calabaza. Sí. En esta parte tenemos una pieza que tiene mucho que ver con el elemento que les decía hace un rato, que era la melancolía. Se llama Angustia, ¿sí? Y trata de reflejar pues un estado emocional exaltado, y se nota por medio de todas las venas, ¿no? que aparecen en las manos, que reflejan sufrimiento, a lo mejor cansancio, a lo mejor edad, reflejan varios elementos que pueden generar una ansiedad. Después esta pintura que sigue es una pintura muy significativa, porque se trata de un personaje que afortunadamente ha ido desapareciendo ya. Se llama Ama de Casa, y es justamente como en las generaciones pasadas las amas de casa realmente sufrían mucho, porque tenían una carga de labor muy fuerte, porque eran anónimas, su trabajo era desconocido, había mucha situación social que no era muy buena, ¿no? Entonces, sin que sea yo feminista, sí les puedo decir que a mí me parece que es un personaje que afortunadamente pues, se ha ido transformando, que la sociedad ojalá y que sea consciente de eso, de que en el hogar pues todos somos partícipes y todos tenemos que colaborar, ¿no? Bueno, y después a un lado aparece una pintura de un exalumno. Yo llevo 30 años trabajando como maestro de música, y la verdad es que yo siento mucho aprecio por mis alumnos. Y este alumno fue un alumno que falleció, él murió de insuficiencia renal a los 22 años, hace mucho tiempo, hace como 25 años. Y fue algo que a mí como maestro me impresionó, como maestro y como persona. Me impresionó ver de cerca a alguien que nos decía que estaba a pocos días y no le creíamos, ¿no? Y la realidad es que estaba a pocos días. Él se llamaba Samuel. Y después al final tenemos una pieza que se llama Fuera del Mundo. Es un payasito con su bicicleta. El payasito como símbolo de lo lúdico, de la diversión, del disfrute. La bicicleta a lo mejor como símbolo del arte, es decir, el arte por medio es como conductor de lo lúdico. Y la pintura no tiene sombra. No tiene sombra justamente porque está fuera del mundo. El arte nos puede llevar un poco fuera del mundo, ¿no? Nos puede llevar a realidades
circundantes, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Si quieren pasamos al otro espacio y rápidamente les explico. Bueno, aquí en este espacio, aquí en esta parte tenemos una pintura que se llama Nosotros. La idea de los artículos, es decir, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, es un tema muy peculiar porque no solamente es gramatical, sino además es existencial. Cuando la persona deja de lado el yo y piensa en el tú, las cosas comienzan a cambiar. Y cuando las personas dejan de pensar en el ellos y piensan en nosotros, las cosas comienzan a cambiar. ¿Sí? De hecho es muy interesante, hay una canción de Pink Floyd que se llama así justamente, se llama Ellos y Nosotros. Y habla un poco de esto, de cómo la sociedad se puede ir transformando si esta idea de la clasificación que hacemos social deja de ser un poco menos egoísta, ¿no? Entonces, esta pintura es Nosotros. Después esta tiene un nombre muy largo, se llama como unos globos ayudados por la luna se robaron unos árboles. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con la idea del título de la exposición. La exposición se llama La inquieta esperanza de volar. Es decir, el arte sí nos da la posibilidad de libertad que no podemos tener en la realidad. ¿Sí? Entonces, fue una de mis primeras pinturas. La luna a mí me gusta mucho y vean, si se dan cuenta la luna no se ve, la luna no aparece. Sin embargo, la luna es símbolo, una de sus características es que tiene una energía de gravedad, es decir, puede mover cosas, ¿sí? Eso, la luna, es un poco como el símbolo del arte. El arte puede transformar cosas, ¿sí? Y bueno, el llevarse unos árboles fue nada más como un pretexto para reflejar lo que el arte puede hacer con algo físico y obviamente con algo que tiene que ver con algo que no sea físico, ¿no? Después esta pieza es El silencioso valle de los recuerdos. Sí, es una pieza, a lo mejor la pinté después de ver algunas películas, y el símbolo, este símbolo, que es como una especie como de juego, no sé qué juego sea, a mí me pareció personalmente que tenía una característica muy peculiar, ¿no? Después aquí esta es nacer, volar, morir, ¿sí? Aquí están como las funciones que tenemos como seres humanos. La primera ni siquiera es una función voluntaria, es una función involuntaria, ¿no? El nacer. El volar, pues es el desarrollo que tenemos cada uno de nosotros. Algunos vuelan 1 metro, otros vuelan 5 metros, otros se van al infinito. Sí, eso ya depende mucho a lo mejor de la conciencia que cada uno pueda tener. Pero para mí en general es como la historia del ser humano, ¿no? Nacer, volar, morir. ¿Sí? Después, esa pieza se llama Mazorca. Y bueno, pues hace todavía algunos años para nosotros el maíz era un símbolo de muchas cosas, de nacionalismo, de identidad, de alimentación. O sea, el mexicano se alimentaba muchísimo gracias al maíz, gracias a las mazorcas. Es una mazorca muy peculiar que yo tenía, mi abuelo se dedicó mucho tiempo al campo y de repente ya había maíces que era el clásico maíz, la mazorca amarilla, pero también había mazorca azul, luego había incluso mazorca con piezas negras y moradas, y algunas incluso llegaban a tener muchos colores, ¿sí? Entonces pinté esa pieza. Después, esta es Después de la lluvia. Los títulos que les pongo a las pinturas tienen como tres formas. Una es ser como muy directo, es decir, si es una mazorca, pues se llama mazorca. La otra es hacer como una metáfora de la cultura. Pero hay una más que es a veces que el título no tenga nada que ver con lo que uno está viendo. Y es un poco como a propósito. Y una más es como la parte poética, ¿no? De repente hay imágenes que nos llevan un poco a la poesía.
Y esta pieza se llama Después de la lluvia. Les decía hace un rato, los globos para mí reflejan las despedidas, la separación, más que las despedidas, la separación que todos los seres humanos tenemos con nuestro entorno, con las cosas, bueno, que deberíamos de tener con las cosas, ¿sí? Entonces, le puse así porque me imaginé, cuando en mi pueblo llovía, recuerdo el aroma de la lluvia. Después de llover, la tierra tenía un aroma muy peculiar, pero muy peculiar. Y a mí, personalmente, me entraba muchísima melancolía, me daba mucha tristeza de repente, como estar en ese momento, ¿no? ¿Sí? Se llama Después de la lluvia. Bueno, esta pieza se llama El sueño de Isaac. Es una pieza que no está terminada, está aquí porque Pablo se la trajo. Escogieron pinturas y se la trajo, pero no se dio cuenta que ni siquiera está firmada. Pero bueno, la pintura se llama El sueño de Isaac. Y pues es sobre la posibilidad gravitacional que Newton nos dijo, ¿no? Sí, entonces se llama El sueño de Isaac. Esta es una pieza de las piezas que tienen que ver con los elementos de artesanías mexicanas. ¿Sí? Es un muñeco de paja. Sí, es un retrato. Un retrato aquí, quizá lo único que yo pretendía, ni siquiera quería decir nada, solamente quería hacer una pintura un poco como al estilo de los impresionistas, un poco como al estilo de esta pintura que tenía ciertas características. La pintura impresionista, por ejemplo, no utiliza el color negro para nada. Es una pintura que se hace a base de texturas. Mucha de la pintura que hago utiliza mucha textura, sea con paleta, sea con los dedos, sea con el mismo pincel, pero con mucha textura. Esta pieza se llama La Puerta. Es una pieza que pinté, platicaba con Cintia, ella es de Guatemala, y le platicaba que esta puerta la vi justamente en Guatemala, en Antigua, porque las casas son muy coloridas, desde la puerta, las fachadas. Me gustó mucho, la pinté. Este es el gran sauce, ¿sí? A mí los árboles me gustan mucho y particularmente los sauces me atraen muchísimo. Estos árboles que hay en Chinampas, en Xochimilco, son hermosísimos, ¿sí? Entonces este es un sauce. Después esta es una pieza que se llama El árbol, que en lugar de tener hojas tenía pájaros, ¿sí? Es un árbol que estaba muy cerca de mi casa, yo vivo aquí en Tultepec, y era un árbol muy peculiar porque siempre estaba seco, pero siempre estaba lleno de pájaros. Y luego pasaba uno, y si tenía una suerte, llegaba a pasar que de repente volaba, ¿no? Y se veía hermosísimo el árbol, ¿no? Era curioso porque no tenía hojas, pero tenía muchos árboles, muchos pájaros. Después este es el globo rojo en el Valle de los Espíritus. Se llama así porque de repente, si revisa uno, de repente hay como imágenes que nunca yo quise hacer, pero de repente se nota como si hubiera algunos rostros, algunos ojos, alguna boca. El globo rojo para mí representa mucho del trabajo cinematográfico. A mí el cine me ha enriquecido mucho. El cine de autor me enriquece mucho. El cine de Kieślowski, el cine de Tarkovsky, creo que es el que más me gusta porque se me hace muy poético. El cine de Bergman, que es muy existencial, es completamente existencial. El cine de Kurosawa, el cine de Fellini, así como para distraerse un poquito. Pero muchas de las imágenes que he capturado tienen mucho que ver con lo que yo he visto en el cine. Bueno, y luego La pareja en el Valle de la Soledad bajo la luna. Es una pintura, es un tema que he usado mucho. Las parejas, los paisajes con luna y pareja de árboles generalmente tienen que ver con mi esposa y yo. Mi esposa está por aquí, allá en el Trasvalle, y siempre creo que he tratado de reflejar eso. La luna me gusta mucho,
De hecho, creo que fue uno de los primeros motivos para que yo empezara a pintar. Es cierto que tiene mucha fuerza de gravedad la luna, porque yo recuerdo que cuando veía la luna sentí una necesidad imperiosa de regresar a mi casa a pintar. Ahora ya no siento nada de eso. Como que se exorciza uno con el arte, como que todas esas obsesiones, cuando uno las saca, porque tengo alrededor de 30, 40 lunas, llega un momento en que ya, hacer la vez y ya, se acabó. Eso es bueno, porque es más que con un terapeuta, el arte a veces nos ayuda a poder sanar eso. No quiero decir que los terapeutas no sirven, sí sirven, por supuesto, pero el arte también en ese sentido, ¿no? Después aquí tenemos una pintura, se llama Bosquejo de una pregunta, ¿sí? Bosquejo de una pregunta, y bueno, pues sí es un poco como la pintura del ama de casa. Es decir, sí creo que las mujeres que a nosotros nos tocó ver de niños, o sea, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, sí vivieron una situación complicada, muy compleja, y se la pasaban preguntando el por qué. Pero obviamente nunca lo decían, solo lo pensaban. Y aquí esto, ¿no? O sea, la mujer está junto a un río con su hijo preguntándose por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es eso. Después, un tema que igual a mí me atrajo mucho al principio de mis primeras obras. Bueno, Van Gogh, a muchos de los que pintamos, pues siempre nos atrae, es un personaje que nos va a atraer siempre. Los girasoles, pues es algo que nos atrae mucho. Y yo tuve ese periodo en donde me gustaba mucho pintar girasoles, recortar girasoles. De hecho, recuerdo una anécdota, yo vivo acá cerca de aquí de la galería, y recuerdo que siempre todos los miércoles tenía que cortar girasoles. Y alguna vez, era martes en la noche, estaba con unos amigos tomándonos unas cervezas, y de repente recordé que no había ido por mis girasoles. A la medianoche les dije, les invito a otra cerveza, pero vamos por unos girasoles. Y nos vinimos aquí al campo a cortar girasoles, y de regreso íbamos como en procesión, y se veía curiosísimo, porque era el de las talachas, el de la vulcanizadora, el de la banderería, el de los aceites, cargando girasoles. Fue algo, a mí se me hizo muy emotivo. Y bueno, después aquí, casi para terminar, esta pintura es una niña, ¿no? Es una especie de nocturno, en donde aparece nuevamente el personaje femenino, como no entendiendo qué es lo que pasa en el mundo. ¿Sí? Y finalmente un paisaje de aquí de Tultepec. Esto es de una parte cercana aquí en el campo, que le llaman Calicanto, y sus sauces, que son muy, muy bonitos, estos sauces. Pues esa es la obra, espero que les guste. Y bueno, los invito a que pasen al concierto. La música que escribo creo que tiene un vínculo muy grande con lo que pinto. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues vamos a escuchar la música. Muchas gracias.